Niños, muy buenos días. Les saluda cordialmente la misaría, trayéndoles una vez más los temas de manera virtual. El tema correspondiente a la clase de esta semana es el reino plantae o el reino de las plantas. Recordemos pues que nuestro mundo está rodeado de muchas plantas, muchas hermosas y bonitas plantas de todo tipo, toda variedad. Hay en nuestro mundo muchísimas plantas muy hermosas. Entonces, el tema de hoy corresponde pues al reino plantae. Si nosotros nos ponemos a analizar un poco, todos en nuestra casa al menos tenemos una plantita, todos, ya sea en una macetita, sea tal vez en un jardín más grande, siempre va a haber una planta que adorne y las plantas son muy importantes pues para nuestro ecosistema, para nuestro mundo, para nosotros también. Recordemos que las plantas tienen muchos usos. Están las plantas de repente desde los árboles más grandes que nos otorgan pues sus frutos, nos otorgan madera, sirven también como hábitat para algunas especies, vienen los más pequeños que también nos siguen dando alimento, frutos. Hay plantas ornamentales, plantas medicinales. Las plantas tienen un montón de importancia, muchas funciones dentro de nuestro mundo. Sin las plantas no sería posible la vida. Son seres vivos, recordemos que ellos también tienen vida. No tienen la capacidad de desplazarse de un lugar a otro, sin embargo, poseen vida. Vamos a empezar con una pequeña lectura. ¿Está bien? Ajá. Aquí está. La polla Raimondi o titanca es una de las plantas más impresionantes que existen sobre la Tierra. Pariente de la piña, es su pariente. Es una bromilácea más grande y tiene además varias características que la hacen única. Crecen en bosques, a falta de mejor nombre para denominar los espacios localizados en la puna en los cuales se desarrolla. El bosque más conocido es la reserva está en la reserva del Parque Nacional del Huascarán, en Ancash. Y esta puya fue descubierta por el sabio Antonio Raimondi. Esta puya, esta titanca, también queda pues en nuestra región Ayacucho. Hay un bosquecito que se llama Titancayo. Esta plantita es muy interesante. ¿Por qué es interesante? Porque aparte de ser pariente de la piña, es muy grande. En la siguiente foto yo les voy a explicar, en la siguiente imagen, aparte de ser una planta muy grande, es enorme, también tiene pues muchos años de vida. Se dice que cada 100 años florece, sale una flor. Y esta puya, pues su nombre científico es Puya raimondi. Nosotros en la región Ahuamanga, en Ayacucho, en Huanta, le conocemos como titancas. Cuando viajamos cerca a Vilcashuamán, pasamos pues por el bosque de titancas. Y es muy importante, impresionante, porque puede llegar a medir de 12 a 18 metros. Acá yo tengo una imagen, aquí está a colores, pues las titancas. Eh, Cuando vamos a este bosque, tal vez ustedes más adelante tengan la oportunidad de viajar o podamos viajar a este bosque de titancas, vamos a hacer un análisis de esta imagen. Esta parte de acá, la que ustedes están viendo, no es su tronco, es su flor. Es una flor que florece pues cada 100 años según los estudios. Estas plantitas viven muchos años. Y las personas de la puna, que es el lugar donde estas plantas, estas titancas crecen, en la puna, en las alturas donde hace mucho frío, acá en la base lo quema. Cuando viajen, ustedes observarán que la base de estas plantas están quemadas, pero no porque la gente sea mala o porque tal vez no quieran que estas plantas crezcan, sino porque esta parte, esta zona, tiene muchas espinas y unas espinas como ganchos. Y cuando las ovejas pasan por acá, dan vueltas, al engancharse no pueden soltarse. Ya pasó muchas veces que las ovejitas quedaron atrapadas u otro animalito, más que nada las ovejas porque tienen lana y esa lana se atasca en esta zona, si estaría claro al ras del suelo.
y como se atasca, no se puede, las ovejas se desesperan y muchas veces vienen otros animales y se lo comen, o si no se quedan y se mueren ahí sin poder liberarse. Para evitar esto, las personas queman solamente la parte, pero no dañan a la planta, solo alrededor para que las ovejas puedan pasear por ahí y no puedan correr peligro. Entonces es una plantita muy interesante. Recordemos que estamos hablando del reino Plantae. El reino Plantae viene a ser pues un reino en el cual están prácticamente las plantas. Las plantas, vamos a ir por acá, ¿ya? Primero vamos por acá y luego vamos por acá. Las plantas son seres vivientes que nacen, que crecen, se reproducen y mueren. Las plantas son muy importantes porque fabrican su propio alimento con la ayuda del sol, a la vez que alimentan a las personas y a los animales. Entonces, niños, podemos ver que las plantas pues fabrican su propio alimento. No son como nosotros, tal vez, los seres humanos que necesitan de otros organismos para alimentarnos. Nosotros nos alimentamos prácticamente puede ser de un pollo, de una gallina, de un cuy, tal vez de una oveja, pero no fabricamos nuestra propia comida. Necesitamos comer para obtener energía, necesitamos comer frutas, verduras. En cambio, las plantas no necesitan comer, en otras palabras, ellos fabrican su propia comida gracias al sol. Vamos a leer en esta parte. Las plantas obtienen la energía de la luz del sol que captan a través de la clorofila. Ya es un pigmento. Y ahí en ella convierten el dióxido de carbono y el agua en azúcares. O sea, las plantas utilizan el CO2. CO2 es un gas que está en la atmósfera. Junto con el agua lo transforman en el interior en azúcares y lo utilizan como fuente de energía. También exploran las plantas el medio ambiente que les rodea, que normalmente a través de las raíces. Se enraizan, las raíces crecen, ¿ya? Eh, utilizan las raíces para absorber agua, ya para absorber agua del suelo y las plantitas por ahí obtienen el agua. La inmensa mayoría viven en la tierra, son incapaces de desplazarse. Las plantas no se mueven, no son como los animales que están moviéndose, desplazándose, yendo de un lugar a otro. A esa incapacidad de desplazarse se le conoce como sésil. O sea, son sésiles, son inamovibles, no se mueven. El cuerpo de las plantas está formado por raíz, tallo y hojas. Esta parte también la vamos a estudiar posteriormente. Esta imagen de acá, esta flor que yo tengo acá, se llama corazón sangriento. Es una plantita que crece en el Asia, cerca del Japón. Existe y es una planta corazonada, muy bonita. Entonces vemos que las plantas pues tienen muchas funciones. Aquí tenemos la imagen de una planta, que fruto, flor, hoja, tallo y raíz. Posteriormente lo vamos a ver. Las plantas tienen formas y tamaños diferentes. Algunas son muy pequeñas, como los musgos y tréboles. Otras son medianas, como los arbustos, ejemplo las rosas. Y otras son más grandes, como los árboles, como los pinos, las palmeras, etc. Esta parte de acá está en tu libro. Vas a tener que colorearlo. Colorea la hierba, el arbusto, el árbol y la planta rastrera. El día de hoy vamos a hablar de cada uno de ellos. Tenemos la clasificación de las plantas según su tamaño. Los árboles. Los árboles son plantas más grandes que existen. Los hay de muy distintas formas y tamaños, desde pequeños árboles, desde chiquitos, hasta las secuoyas, que son los árboles más grandes del planeta Tierra. Miden 84 metros de altura y viven más de 3.500 años. O sea que estos secuoyas ganan a la Puya Raimondi. Sí, le ganan. Son árboles gigantescos. Dice, los árboles también se diferencian de los demás vegetales porque tienen un solo tallo, llamado tronco, que es muy duro y muy leñoso. Por ejemplo, está el pino, el roble, el abeto, el molle, el eucalipto. Son árboles, tienen un solo tronco, leñoso y duro. Vamos a ver por acá al secuoya. Estos son los secuoyas. Miren, por debajo incluso pasan los carros. Son tan gruesos. Se dice, estos viven en Estados Unidos, y se dice que para rodear un árbol, 20 personas tienen que abrazar prácticamente, tienen que rodear al árbol, estirando sus brazos para que logren encerrarlo. Entonces es enorme, son árboles gigantescos que viven en Estados Unidos. Entonces ya sabemos que los árboles presentan un solo
tallo llamado tronco, que es duro y leñoso. Ya, esa es la diferencia entre otro tipo de plantitas. Los árboles son grandes. Vamos a pasar por esta parte a los arbustos. Los arbustos son vegetales más pequeños que los árboles, pero más grandes que las hierbas. Tienen varios tallos, que en algunos arbustos son leñosos. También los hay adaptados a distintos tipos de clima. Unos pueden resistir las heladas del invierno, otros soportar grandes periodos de sequía, otros están adaptados a vivir en zonas muy calurosas, etc. Algunos de ellos son los rosales, la jara, la aulaga. Los arbustos vienen a ser plantas de menor tamaño que los árboles. Sus troncos son más o menos leñositos. Por ejemplo, aquí tenemos una hermosa rosa. Los rosales son arbustos. No son grandes como los árboles, pero tampoco pequeñitos como las hierbas. Son arbustos. Ellos corresponden a la denominación de arbustos. ¿Está bien? Ok. Las plantas herbáceas. Las plantas herbáceas, pues, viene a ser la ausencia de tallos leñosos. Tienen ramas muy tiernas. A diferencia de los arbustos y árboles, producen además hojas y tallos que son de color verde. La gran mayoría de ocasiones, y muchas son floraciones terminales y abundantes. La mayoría de las hierbas son flores. Vienen a ser flores, vienen a ser plantas con tallos y hojas de color verde. Tenemos, por ejemplo, a la manzanilla, o a esta se llama flor de María. Son plantas pequeñitas, miren, sus hojas y tallos son verdes. Esto viene a ser una hierba, son plantas herbáceas. Y las florecitas son hierbas, más que nada, la mayoría, no todas. Por ejemplo, la rosa es una flor y no es una hierba, es un arbusto. En cambio, en esta parte sí. Es un ejemplo, son plantas de tallo y hojas de color verde pequeñas. No crecen grandes, son chiquitas. Vamos a ver a una planta rastrera. Una planta rastrera es una planta con tallos que recorren la superficie del suelo, en los que se originan raíces adventicias en los nudos en contacto con el suelo. Miren, aquí tenemos plantas rastreras, plantas que se arrastran. En otras palabras, están al ras del suelo. Por ejemplo, una planta rastrera también corresponde a la calabaza. Estas son flores, plantitas de calabaza. Miren, están en el ras del suelo. Otra rastrera también es el pasto. El pasto también es una rastrera, está pegada al suelo, el gras. Las fresas también son rastreras, están al ras, no crecen más, están, miren, bien pegadas al suelo. Entonces estas incluso dan fruto en el suelo. La sandía también es una plantita rastrera, ¿ya? Ustedes conocen, no sé si conocen la ceciliana, es una plantita también que si lo dejas en el suelo crece como rastrera, ¿ya? Son plantas que están creciendo en el suelo. Allá. Entonces, estos son ejemplos de plantas rastreras. En el momento de la interacción voy a preguntarte otros ejemplos de plantas, a ver, ejemplos de árboles, ¿ya? Vamos a preguntar, pues, ejemplos de hierbas, de arbustos y de plantas rastreras. Entonces, ve buscando algunos ejemplos más. Entonces, chicos, recordemos también que la luz es un factor muy importante para las plantas. ¿Por qué? Porque la luz ayuda a que las plantas fabriquen su alimento. Estas plantas no pueden alimentarse sin la luz. Una planta no puede crecer en la oscuridad. Necesariamente necesita, valga la redundancia, o sea, sí o sí necesita agua, necesita luz, necesita pues CO2 que está en la atmósfera, es un gas que está en la atmósfera que nosotros, los animales racionales, los humanos, expulsamos. Y eso lo utiliza la planta para fabricar su alimento, para fabricar su comida, en otras palabras. ¿Está bien, niños? Entonces, vamos a quedarnos en esta parte. Ya sabemos, hemos conocido 4 tipos de plantas: los árboles, los arbustos, las hierbas y las plantas rastreras. Nos vamos a quedar ahí. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Bye, bye.